determiné que iba a regresar a Morelos y que iba a buscar incidir públicamente en la construcción de las instituciones y en la transformación de ellas, ¿no? Es decir, reformar, pero también crear nuevas cosas. Entonces, un 26 de octubre, recuerdo perfectamente porque ese día se conmemora la elevación de Yautepec a rango de ciudad, volví a Yautepec y me di cuenta que yo no sabía nada de historia de Morelos, que no sabía nada de historia de Yautepec. Poco tiempo después me dijeron, bueno, tienes una participación interesante, vas a ser el director de Patrimonio Cultural. Y en ese momento sí te confieso, Irving, eso es lo que voy a decir por primera vez en público. Yo decía, ¿y esto con qué se come, no? ¿Esto con qué se come, el patrimonio cultural? O sea, vamos, en términos, no nuevamente de lo teórico, eso yo lo sabía, pero ¿cómo vamos a generar un proceso de incidencia desde las propias comunidades? Pues inmediatamente lo primero que hice fue, ¿quiénes hacen cultura? La comunidad. No la hace el Estado, no la hace el ayuntamiento, no son los festivales, no son los programas cívicos, son las personas, son los artesanos. Me di a la tarea de construir una comunidad cultural, de articularla, porque ya existía. La siguiente es una conversación con Gustavo Garibay, historiador, gestor y promotor cultural del estado de Morelos. Conversamos sobre su paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde se formó como historiador, su trabajo comunitario de desarrollo de museos y actividades culturales en el municipio de Yautepec y otras localidades del estado de Morelos, así como sus interesantes reflexiones sobre la problemática que se vive actualmente con las instituciones que rigen la cultura del estado de Morelos. Finalmente, nos compartió un adelanto sobre su próximo libro que versa sobre los efectos y la memoria colectiva del sismo de 2017 que golpeó a las comunidades morelenses. Estimado Gustavo, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para conversar sobre tu trabajo. Yo estaba haciendo memoria y tú y yo nos conocimos en Tetecala. Fue una cosa curiosa. Nos conocimos en aquel diplomado, excelente diplomado de Historia y Tradiciones de los Pueblos de Morelos, que organizó Bárbara Martínez, si no recuerdo mal, en el año 2019. Y desde entonces, pues yo, que fue una doble sesión, Tetecala-Coatlán del Río, y desde entonces, pues yo he seguido muy de cerca, desde que te conocí, he seguido muy de cerca tu actividad. Hemos coincidido en algunos lados, incluso te he visitado ahí en Yautepec. Y pues siempre me ha parecido que haces un trabajo pues muy relevante en cuanto a la gestión cultural y la cuestión de la historia de los pueblos de Morelos, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho platicar contigo y te agradezco nuevamente por aceptar la invitación. Me gustaría empezar esta conversación que nos contaras cuál fue tu camino para llegar a la historia, porque tú estudiaste historia en la UNAM. Entonces, ¿cuál fue el camino de tu biografía? ¿Cuál fue tu camino personal para tomar esta decisión de estudiar historia y luego interesarte por la cuestión específica de la cultura, historia, memoria, tradiciones de los pueblos de Morelos? Bueno, pues muchas gracias, Irving, por la invitación para estar contigo en esta conversación, en estos ejercicios que van a ir haciendo una trama de la historia y las visiones regionales en torno a quienes nos hemos dedicado o nos dedicamos cotidianamente a pensar, a hacer y acercarnos a la gente en los diferentes pueblos de Morelos, desde su historia, su memoria, su cultura, sus tradiciones. Y me honra porque yo te conozco un poco antes de ese seminario de cultura, de historia, cultura y tradición, porque comencé a leer algunos de tus trabajos monográficos y después ya tus trabajos de investigación muchísimo más sólidos como historiador profesional, y la verdad es que pues me llena de mucha satisfacción, de felicidad de estar conversando aquí contigo por los diferentes encuentros que hemos tenido, los felices encuentros que intelectualmente hemos tenido.
hablar en retrospectiva de cómo uno va adviniendo historiador, pues es un trabajo complejo, porque en realidad yo siempre pensé que me iba a dedicar a las ciencias de la comunicación, como en finales de los años 90 estaba tan de moda, ¿no? Hacer periodismo en los nuevos, que ya no eran tan nuevos, en los nuevos medios que eran la televisión, por excelencia, ¿no? Entonces, siempre pensé que de alguna manera los periodistas eran los historiadores de lo inmediato, y a mí me interesaba el efecto político de lo que significa pensar los hechos, pero los hechos presentes, y cómo siempre podías ligar desde el presente una mirada hacia atrás, con criterios de subjetividad, con un posicionamiento político respecto de cómo se ven o cómo se piensan los acontecimientos del pasado o del presente. De esa manera, pues no me fui al camino del periodismo. Cuando un día me acerqué a ver la currícula de cómo estaba constituida la carrera de periodismo, me parecía un tanto superficial, me parecía con pocas herramientas para comprender pues los acontecimientos, y de esa manera, aunque siempre tuve una pasión por los libros de historia, por el pasado, pero sobre todo por la historia antigua, por donde muchos llegamos a enamorarnos, con una especie de visión arqueológica, ¿no? Decía por ahí alguien que los historiadores, a lo mejor muchas veces lo que no tenemos es las suficientes ganas de ensuciarnos las manos para hacer arqueología y tener acercamiento con el pasado, sino más bien solo trabajar los papeles, los documentos a través de los archivos. Y de esa manera, pues, me acerqué un tanto de manera ingenua a la carrera de historia. Yo había escrito guiones, había hecho teatro comunitario histórico por ahí de los años 90, cuando estudiaba la preparatoria en el entonces recién fundado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, el plantel de Huacalco aquí en Yautepec, en donde nos tocó inaugurar incluso un turno, crear un ejemplo de gestión comunitaria, porque recuerdo muy bien que la directora fundadora, Alicia Valencia Reyes, una gran promotora cultural de fomento a la lectura en Morelos, formada en la Universidad de Jalapa con toda esta visión socialista, de izquierda, de crear instituciones muchísimo más participativas, nos dio, en la apertura de un nuevo turno, cuando ingreso a la prepa, nos dio la posibilidad de incidir y de ella gestionar ante la institución estatal la posibilidad de crear una currícula y con actividades paraescolares afines a lo que la comunidad estudiantil planteaba o demandaba. Nosotros hicimos dos cosas básicamente. Una fue crear una radio comunitaria de circuito cerrado. En realidad eran bocinas Radson que estaban colocadas arriba de los techos de las aulas y que tenían las posibilidades de transmitir o emitir pues ese sonido a la cobertura que le diera el alcance en la propia comunidad y en principio pues la comunidad estudiantil. Ahí hicimos radio comunitaria un tanto frívola, muy en la réplica de lo que imponían los medios de comunicación paradigmáticos o los estatistas o los privados, ¿no? Que es muy difícil en esos años diferenciar los estatistas de los privados. Entonces, de esa experiencia de radio comunitaria, saltamos a otro ejercicio que fue hacer teatro comunitario, teatro independiente, que más allá de los debates que hay en torno a eso, bueno, pues es siempre una especie de exploración intuitiva que nos llevó a qué vamos a llevar, qué tipo de contenidos le vamos a llevar a la población. Ahí, una profesora de formación cultural e intelectual profunda e interesante, la maestra Ana María Torres Salgado, formadora de grandes generaciones sobre todo de abogados, desde el Colegio de Bachilleres, nos dio la oportunidad de crear una compañía de teatro independiente que le llamamos, ante lo que estaba por venir, que era Siglo XXI, compañía año 2000, Siglo XXI, creamos una compañía que se dedicó a hacer teatro de corte histórico. Y por supuesto, tampoco era algo, no estábamos inventando el hilo negro, lo que estábamos haciendo era replicar los esquemas convencionales que la televisión privada, en este caso Televisa, sugería a partir de la empresa cultural que emprendió desde el momento en que decidió hacer nuevamente telenovelas históricas, ¿no? Como sabrás, Ernesto Alonso vivió en Yautepec, guardó siempre una relación muy estrecha y afectiva con la comunidad. Yo tuve oportunidad de tratarlo muy brevemente en algún momento, y bueno, pues toda esta fascinación de la difusión histórica
casi enseguida, unos años después, aparece Clio como empresa cultural y nosotros seguimos haciendo teatro comunitario independientemente de que habíamos ya concluido nuestra estancia en la preparatoria en el Colegio de Bachilleres. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos teatro histórico, sobre todo la recreación de la Revolución, la Independencia y algo de drama, ¿no? Pero eso fue bonito, pero un tanto fallido. Sobre todo lo que fue exitoso fue llevar teatro a las comunidades para crear la independencia y la revolución. Y sí, con valores estereotipados, ¿no? De esta especie de lucha dicotómica entre vencedores, vencidos, desde una visión, pues yo creo que sí, muy poco crítica, que estaba asociada a mucho a ver de alguna manera cómo esta historia nacionalista reivindicaba sobre todo valores identitarios asociados al indigenismo, ¿no? A la opresión de las clases altas sobre los pueblos originarios. Y eso fue un proceso una etapa de mi vida pues muy interesante porque la guardo con mucho cariño, porque nos acercó a la escritura, a la investigación, a la difusión, pero también a generar procesos creativos de manera colectiva. Nosotros hacíamos vestuario, escenografía, mobiliario, efectos especiales, por supuesto, con los recursos de los que disponíamos en aquel momento, ¿no? Y con eso hicimos un recorrido a lugares como Cuernavaca, a otros planteles del mismo Colegio de Bachilleres y comunidades del municipio de Yautepec. Incluso en algún momento asistimos a un festival de teatro independiente, auspiciado también por el Instituto de Cultura de Morelos, o sea, no tan independiente, en donde hubo representación de compañías de teatro de Cuba, ¿no? Así hicimos esta travesía durante varios años. Bueno, muy interesante lo que cuentas, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención cómo la gente que estudia historia siempre ha tenido ahí un coqueteo con el periodismo. Y incluso yo he platicado con algunos periodistas y es al revés, ¿no? Algunos periodistas me dicen, a mí me hubiera gustado estudiar historia. Y es que el estudio de la historia te da unas herramientas de investigación que luego tú puedes utilizar para el periodismo, ¿no? Sobre todo ahora que ya en la formación histórica se trabaja tanto la historia oral, técnicas de entrevista, ese tipo de cosas, que antes no, antes era el archivo y punto. Entonces, ahí pues hay una cosa curiosa, ¿no? De que generalmente los historiadores tenemos también mucho interés por el periodismo, pero en tu caso además por los medios de comunicación en general, ¿no? Y te voy a confesar algo. Sí, dime. Yo siempre quise ser realmente guionista de cine. Y cuando decidí en ese momento bisagra entre el periodismo y la historia, dije, bueno, si realmente quiero ir hacia el cine, después tuve la oportunidad de colaborar como coautor con algunos amigos, apoyándoles a ellos en la elaboración de guiones para series de televisión. O sea, durante, por ahí del año 2009-10, apoyé a varios amigos que trabajan o hicieron guiones para propuestas de televisión, ahora sí de circuito cerrado, bueno, las nuevas plataformas digitales o lo que venía, ¿no? O algunos canales de televisión como Canal 11, ¿no? Y apoyé o auxilié ahí, pero me fui dando cuenta que estos medios, estos vehículos de transmisión, de alguna manera tienen sus propias limitaciones, ¿no? Todo medio está sujeto a prácticas institucionales o el contenido también está delineado por la forma delinea el contenido también. Y eso me fue rompiendo una especie de ingenuidad. Yo sabía que así como la historia es una práctica de saber sujeta a convenciones institucionales, de la misma manera dije, bueno, el cine no está exento de ello, por supuesto, ¿no? Y me fui alejando, me fui involucrando más bien con procesos de divulgación, que son los que siempre me han interesado, ¿no? Claro. Además, el problema es que el cine, todavía incluso hoy, con todos los medios que hay, sigue siendo un medio que requiere mucha inversión. Entonces, tiene un poder muy grande de transmisión de mensajes, pero la inversión para hacer cine no es poca, ¿no? Entonces, ahí sigue habiendo, aunque se han abaratado mucho los costos, pero sigue habiendo una limitación muy importante. No, otra cosa que me llama la atención de esto que nos estás explicando de tus inicios, es cómo, no vamos a decir que en los finales de los años 90, la tecnología no había avanzado ya mucho,
pero no se puede comparar a lo que tenemos hoy. Entonces, me llama la atención que tú todavía hiciste trabajo cultural, teatro, radio, todavía en el paradigma de los medios dominantes, que fundamentalmente en México era Televisa, ¿no? Esto me importa resaltarlo porque un poquito más adelante, cuando lleguemos a las opiniones que tú tienes sobre el sector cultural de hoy, pues me parece que eres una voz autorizada porque tú hiciste trabajo cultural cuando teníamos estos medios hegemónicos y no había la libertad creativa que dan los medios electrónicos que tiene hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú has podido ver esa evolución de con qué herramientas cuentan hoy los creadores culturales, que en aquella época no había, y también tuviste que lidiar en aquella época con esas cuestiones hegemónicas, tanto de los medios de comunicación, pero también de las instituciones de gobierno. Y has podido ver en estos últimos 20 años cómo han ido evolucionando también las políticas de gobierno y cómo se han transformado los canales de difusión, la tecnología, ¿no? Pues eso me parece muy interesante de señalar, ¿no? Ya llegaremos ahí. Ahora, te quería preguntar, tú una vez que te acercas a la historia, que estudias, como ya has contado, tienes todo este trabajo previo, tienes una gran inserción en la gestión cultural. Digo, yo aquí podría leer el currículum, pero me gustaría más que nos lo cuentes tú de manera orgánica, ¿no? Te involucras en museos, te involucras en creación de instituciones, te involucras en iniciativas de proyectos culturales. Cuéntanos un poco, incluso en Chicago tienes ahí una experiencia también de gestión cultural. Entonces me gustaría que nos dieras un panorama general de esta segunda faceta, ya como gestor cultural, principalmente en el estado de Morelos. Sí, antes hay un espacio de mi vida que es fundamental, mi tránsito por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Okay. Ese es un momento excepcional en mi historia, en mi proceso de formación intelectual, porque cuando yo llego a la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus en Ciudad Universitaria, pues todavía me toca convivir con alumnos y grandes maestros, ¿no? Alumnos de los grandes y grandes maestros. O sea, tuve la oportunidad de convivir con Ricardo Guerra, con Adolfo Sánchez Vázquez. Por supuesto, como un humilde alumno iletrado que forma parte de las multitudes y que tuvo acceso a los grandes seminarios que todavía ellos dictaban, ¿no? Porque ya se volvían realmente una especie de conferencias magistrales. Entonces tuve alumnos que fueron, maestros que fueron alumnos de los grandes maestros como Edmundo Gorman, ¿no? Como Adolfo Sánchez Vázquez, y toda esta experiencia, esa travesía por la facultad, pues creo que toda mi vida he tratado de honrarla de alguna manera, retribuyendo a través de una necesidad permanente de hacerme valiente para la denuncia, de adquirir herramientas de análisis crítico siempre para observar cómo se dan esos procesos de conformación de aquello que llamamos realidad histórica, y tuve además la oportunidad de ser durante 4 años y medio profesor adjunto. Eso también fue de alguna manera una experiencia fundamental. Me acerqué mucho a la vida al interior de la universidad, vi sus claroscuros, lo que significa la burocracia intelectual, vi de cerca también lo que conducía a asumirse como una persona formada dentro de la universidad, dirigida al campo de la investigación y muy mínimamente de la docencia, ¿no? Porque siempre se subestima la docencia frente a la investigación, el aula frente al cubículo, aunque muchas veces se ve de manera complementaria, pues por los procesos de evaluación institucionales que hasta entonces privaban, ¿no? Y que todavía, bueno, los mecanismos de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores todavía sigue desestimando mucho el trabajo de divulgación, el trabajo de formación. Entonces, mi paso por esa experiencia de la universidad creo que me dotó de herramientas, como tú lo decías, en algún momento para tener una visión panorámica y entender que la vida existía más allá del campus de Ciudad Universitaria. Yo renuncié al privilegio de ser un hijo de la universidad, que me conducía perfectamente para ser un doctor en historia, ¿no? Con una formación
pues muy rigurosa, acompañada de gente, pero yo sentía que algo me faltaba, que era acercarme al polvo, a las comunidades, que se trataba de establecer una relación directa con las personas. Sentía todo en un campo de abstracción, y mira que a mí me gusta mucho la teoría, creo que soy una persona muy formada en términos teóricos y filosóficos de la historia, soy un lector de las corrientes historiográficas y filosóficas en torno a la historia, y las he estudiado y las he tratado de enseñar en la medida de lo posible, pero sentía que algo me faltaba, que era establecer un contacto con la realidad y con la realidad de la que yo venía, de la que yo me sabía perteneciente. Y entonces de esa manera en 2006 renuncié a todo, dejé la universidad en uno de los momentos más privilegiados de mi historia personal y profesional, con posibilidades de escala, pues sí, de escala intelectual, aspirar a una plaza, ¿no? Tener un pase directo a todo lo que significa el establishment intelectual también dentro de la propia universidad. Pero me acuerdo muy bien que un día, un fin de semana, determiné que iba a regresar a Morelos y que iba a buscar incidir públicamente en la construcción de las instituciones y en la transformación de ellas, ¿no? Es decir, reformar, pero también crear nuevas cosas. Entonces, un 26 de octubre, recuerdo perfectamente porque ese día se conmemora la elevación de Yautepec a rango de ciudad, volví a Yautepec y me di cuenta que yo no sabía nada de historia de Morelos, que no sabía nada de historia de Yautepec, que lo único que tenía era una especie de salpicadura de acontecimientos históricos, gracias a que durante la secundaria tuve la oportunidad de ya acceder a ese programa de Morelos, Espacio y Tiempo, y la publicación en esos fascículos dentro del periódico que nos permitió tener como un acercamiento solo sobre todo a la historia prehispánica, pero no más allá. Y cuando llegué yo quería trabajar como director de educación, así me la puse, ¿no? Dije, bueno, creo que tengo una visión intelectual interesante que me puede permitir incidir en esto, pero me acuerdo muy bien que me dieron un nombramiento que solo duró 24 horas, ¿no? Por una cuestión política, me dijeron, tú vas a ser el director de educación, y bueno, en realidad menos de 24 horas después, yo sabía que lo que iba a terminar siendo era un coordinador, pero en ese momento me dije, ya lo logré, o sea, estoy dentro de la institución y ahora de lo que se trata es de aportar. Y de esa manera me formé, bueno, poco tiempo después me dijeron, bueno, tienes una participación interesante, vas a ser el director de Patrimonio Cultural. Y en ese momento sí te confieso, Irving, eso es lo que voy a decir por primera vez en público. Yo decía, ¿y esto con qué se come, no? ¿Esto con qué se come, el patrimonio cultural? O sea, vamos, en términos, no nuevamente de lo teórico, eso yo lo sabía, pero ¿cómo vamos a generar un proceso de incidencia desde las propias comunidades? Pues inmediatamente lo primero que hice fue, ¿quiénes hacen cultura? La comunidad. No la hace el Estado, no la hace el ayuntamiento, no son los festivales, no son los programas cívicos, son las personas, son los artesanos. Me di a la tarea de construir una comunidad cultural, de articularla, porque ya existía. Y de esa manera me sorprendió porque descubrí que Yautepec tenía una de las comunidades artísticas más densas y más diversas de todo el municipio, de todo el estado como a la actualidad. Pero en ese mismo proceso, cuando comencé con los inventarios sobre patrimonio inmaterial y patrimonio edificado, me di cuenta que el estado tenía una diversidad enorme porque había una gran cantidad de expresiones inmateriales que si bien no estaban puestas en valor, ahí estaban, ¿no? Y de la misma manera los monumentos históricos y los monumentos arqueológicos. La gente pensaba que solo había una pirámide, ¿no? La pirámide que todo el mundo conoce a la entrada frente al centro de salud de Yautepec. Y lo que descubrí es que había 84 sitios arqueológicos, que en realidad eran zonas de monumentos, o sea, conjuntos. Y ya cuando le explicaba a la gente, digo, no, es que no hay una pirámide, es que hay varias zonas que tienen conjuntos de pirámides. Entonces, todo eso a mí me fue generando una fascinación y, por supuesto, al mismo tiempo una necesidad profunda de conocimiento histórico de la comunidad. Y me puse a trabajar toda la etapa prehispánica, a hacer una investigación de carácter monográfico, a generar fascículos para divulgar entre los estudiantes. Hacíamos recorridos para caminar el municipio. Digo, no hay rincón del municipio de Yautepec y afortunadamente casi del estado de Morelos que no tenga la experiencia de haberlo transitado, ¿no?
con los amigos cronistas, con los amigos historiadores, con amigos que me han acompañado en todo este proceso de viaje, y eso me dio la oportunidad de acceder primero a algo, que era crear institución. La ley orgánica establecía que los municipios, para atender las competencias en materia de cultura, tenían que tener debían tener por lo menos un área, una dirección de patrimonio cultural. En ese momento de todo el estado, te estoy hablando del 2006, solo Yautepec era el único que conservaba una dirección como tal, con esa personalidad y con esas atribuciones. Me comencé a involucrar y a convencer políticamente en ese entonces a un presidente municipal de extracción perredista y después al siguiente, porque me quedé a trabajar en dos administraciones de diferente partido, primero PRD y luego PRI, de la importancia de cómo el patrimonio cultural lo atravesaba todo. Me invitaron a formar parte de los procesos de redacción de los informes y de esa manera se fue poniendo en valor. Incidí en las áreas de obras públicas para la recuperación de espacios de espacios urbanos, pero también para la recuperación de imagen urbana, para la reglamentación de anuncios publicitarios en las zonas de monumentos, y se comenzó a hacer un trabajo muy interesante, de tal forma que se comenzó a visibilizar, uno, la importancia de la organización comunitaria en términos del sector artístico-cultural local. Después, del poder político que podían tener ellos organizados. Tan es así que en una segunda gestión, cuando concluye la administración, ellos organizan, dialogan con el presidente municipal, que era de otro partido, y dicen, queremos una persona, no a Gustavo, sino una persona como Gustavo. Pero además, como Gustavo está desempleado, pues invítelo para que continúe en el siguiente periodo. Y entonces fue así como transité de un primer año y medio en la administración anterior a una administración completa de 3 años, de tal manera que me convertí en el director de 2 administraciones durante 4 años y medio, y en ese proceso me tocó pues crear institución, no solo de darle el carácter jurídico a la Dirección de Patrimonio Cultural, sino que resurgir de las cenizas del Calmécatl famosos de los años 80 y de las casas de cultura a una nueva casa de cultura que fuera además sobre todo diseñada bajo un esquema de participación del propio sector cultural. Y de ahí que comenzamos su proceso de restauración, la formalización para que Ferrocarriles Nacionales, dado que es un inmueble histórico que pertenecía a la vieja estación de Ferrocarril Interoceánico, para que tuviera un nuevo estatuto jurídico, ¿no? Que iba a estar bajo custodia del ayuntamiento, sin dejar de ser un inmueble de propiedad federal, pero al mismo tiempo que fuera operada con la coparticipación de la ciudadanía, en este caso específicamente de los naturalmente involucrados, que eran los artistas. Y eso me llevó a una ruta de gestión que me dio un gran aprendizaje, entre lo que fue pues conversar con diputados, ¿no? Con las autoridades federales en ese entonces del CONACULTA, para que se pudiera recuperar ese espacio, pero también con toda la burocracia propia del ayuntamiento en ese entonces y la burocracia federal, ¿no? Porque todo el tiempo se veían trabas, es que no se puede por esto, y yo siempre caminé bajo esa ruta de se puede involucrar a la ciudadanía, se puede tener una actitud dialogante con las autoridades, se puede asumir la corresponsabilidad en el cuidado del inmueble para que se otorgue la custodia al ayuntamiento, y se puede evitar el injerencismo del Estado, ¿no? Del gobierno del Estado, para expropiar o apropiarse de los inmuebles que muchas veces están más o menos en buenas condiciones, que tienen las comunidades, pero que al intervenir pues bajo este concepto de paternalismo o de mecenazgo cultural, terminan por expropiar y desinvolucrar a la comunidad o a las comunidades locales. Y de esa forma surgió la Casa de la Cultura Virginia Fábregas, no sin que antes reivindicara una gran cantidad de esfuerzos de viejos promotores y jóvenes promotores y promotoras culturales que habían participado en la conformación de una primera casa de cultura que solo les duró un día. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento fue y les echó cadena, y después utilizó el espacio museografiado, ¿no? Bonito, con colecciones que habían donado la comunidad o prestado a la comunidad y que habían sido despojados. Entonces, bajo esa historia de oprobio, pues yo dije, vamos a buscar que la comunidad misma sea la que detente el proceso de recuperación de la Casa de la Cultura. Proceso del que de alguna manera muy indirecta, cuando fui joven, mucho más joven, participé, ¿no? Y de esa manera pues fue una gran lección sobre lo que eran las rutas de gestión para obtener recursos, para diseñar proyectos,
para gestionar políticamente, para reglamentar, para buscar mecanismos de participación de la ciudadanía y establecer pues, acciones de cooperación entre el ayuntamiento y la sociedad civil. Entonces fue una gran escuela para mí en esa primera etapa dentro del servicio público, que ya no era esta parte romántica, ¿no? De los proyectos intelectuales que se hacían dentro de la universidad, porque de los cuales también participé, ¿no? En proyectos internacionales. Déjame puntualizar ahí un par de cosas que estás señalando que me parecen interesantísimas, ¿no? La primera, tu decisión de desviarte del camino académico, para el cual tenías todas las credenciales y todo el talento, ¿no? Me parece una decisión muy valiente, pero también en estos tiempos muy necesaria, porque tú sabes que el ambiente académico está muy saturado, que hay muy pocos espacios para los nuevos investigadores y que en cierto sentido también está embotado con que no logra romper el paradigma positivista y entonces hay una serie de, puede haber nuevos temas, pero la producción sigue girando en torno a los mismos paradigmas. Entonces, eso es algo muy interesante, que tú con las habilidades históricas que tienes hayas decidido tomar un camino hacia el polvo, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Vamos a enfrentarnos a las cuestiones históricas y culturales en los municipios, vamos a lidiar con los ayuntamientos, vamos a hacer gestión. Y eso te lo comento porque yo, que estoy dentro de la academia, en la última década, las instituciones universitarias han insistido mucho en que los planes de estudios se tienen que modernizar y entonces tenemos que incluir en los planes de estudios de historia materias de patrimonio cultural, patrimonio histórico, difusión de la historia, didáctica de la historia, y bueno, a uno no le cuesta trabajo, uno lo incluye. Pero mi crítica a eso, personal, es, ¿y cómo le vamos a enseñar a los alumnos a hacer difusión histórica, a hacer gestión patrimonial, a hacer este tipo de cosas, si lo que si lo que sabemos hacer es investigación de archivo y de cubículo? Si los académicos no tenemos experiencia en esos ramos, entonces, ¿cómo podemos enseñar algo que no sabemos hacer? Y tampoco es que el CONACYT o el SNI incentive a los investigadores, los premie a aquellos que se interesen por hacer ese tipo de trabajo. Te obligan a quedarte en la productividad del cubículo y del archivo, ¿no? Entonces, ese es un problema muy importante sobre el que no se ha reflexionado y sobre el que se discute poco. Entonces, a mí me parece muy valioso que cada vez haya más personas como tú que tomen esa decisión de entrarle a esa área, como acabas de mencionar. Y ligado a esto, entrarle a esa área significa entrarle a una batalla cultural, a una lucha política, en donde tienes que lidiar con presidentes municipales, en donde tienes que lidiar con diputados, en donde tienes que lidiar con burócratas, muchos de ellos no siempre demasiado interesados en el tema, a veces les tocó el cargo porque les tocó. Entonces es una batalla y es una posición muy incómoda y hay que tener mucha energía para, por un lado, gestionar la idea cultural de gestión que uno trae y, por el otro lado, lidiar con todas las batallas, a veces absurdas, que la política y la burocracia te imponen. Has mencionado algunos ejemplos, como esta Casa de Cultura que duró un día, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que por esto que tú cuentas es que es difícil, porque mucha gente ve meterse ahí pues como un escenario muy incómodo, en donde vas a tener que luchar con mucha gente, en donde te vas a tener que frustrar, en donde proyectos se te van a quedar a la mitad, pero yo creo que es indispensable que cada vez más gente se meta a dar esa batalla, porque si no, no hay esperanza de que la cultura pueda florecer. No sé qué te parezca a ti esta situación. Yo creo que tiene que ver, sí, coincido mucho contigo, es una batalla cultural y es un propósito de vida, incomodar, no acomodarte. Hace algunas semanas me planteaba en uno de los artículos, es que todos nos tenemos que preguntar siempre qué tan cerca estamos del Estado, qué tan cerca estamos del poder constituido, ¿no? Del poder legítimo, legal, o del poder ilegítimo. Yo creo que eso sí lo debo un poco a mi experiencia inicial de conciencia de la realidad. Cuando te decía que me interesó el periodismo como la historia de lo inmediato,
fue porque a mí me tocó ver con mucha conciencia histórica, siendo pues casi un niño de 12 años, 13 años, la guerra del Golfo Pérsico. Y por aquellos años, además, me tocó asistir a una lucha local que fue la defensa del agua por parte de la ciudadanía. Y recuerdo que mis maestras, particularmente una de ellas, que era mi maestra de sexto de primaria, estaba muy involucrada con los procesos políticos locales, Prisca Morales Santamaría, quien además era amiga de Pablo Ramírez Lobato, uno de los grandes promotores culturales formados en la teología de la liberación, gran artista plástico originario de Yautepec, a quien tuve la oportunidad de tratar con la periferia que te permite pues la casi infancia y juventud. Uh-huh. Yo asistí a todo ese proceso que fue la defensa del agua desde la plaza pública en el corazón de Yautepec, cuando se tocaban las campanas para convocar al pueblo, cuando llegaban los granaderos y cuando fue dándose todo ese proceso de inestabilidad política del municipio de Yautepec, cuando el mercado, cuando los líderes del mercado, cuando los líderes comunitarios tumbaban presidentes municipales. Entonces eso me dio a mí desde siempre una conciencia del poder que tiene, el poder que hay en la colectividad. Entonces, por eso cuando transito en mis diferentes experiencias frente a las instituciones, siempre me planteo eso, ¿no? Que hay un universo que está más allá de la realidad del escritorio, que es el territorio el que se construye de manera compartida. Y eso me fue dando, de alguna manera, esa vis política siempre de pensarme desde la incomodidad. Cuando yo me he analizado en mis procesos de experiencia de servidor público que algo no está pasando y que todo es aparentemente bueno y feliz, creo que es cuando algo está pasando en uno y es que uno se está alienando al Estado, ¿no? Y estás formando parte de esa maquinaria que lo justifica y que las instituciones. Y a mí la universidad, que siempre la voy a celebrar, bueno, la universidad pues sigue replicando, ¿no? Un esquema medieval, pero la universidad no me refiero a la UNAM nada más, sino las universidades siguen replicando este estatuto de verdad en donde la autoridad se profiere, se dispersa desde la cátedra. Y entonces no es un saber construido de manera crítica, ¿no? Y eso siempre me hizo guardar una distancia, y cuando decidí no concluir, bueno, sí concluí mi tesis de licenciatura, que se llama El Holocausto como Jardín de la Memoria, Metáforas del Silencio y el Olvido, que es todo un análisis a partir de la obra de Paul Ricoeur sobre los procesos de constitución de las memorias colectivas y de cómo constituye un relato el dolor, la prosa del dolor en el judaísmo, con distintos episodios. El Holocausto, uno de los grandes relatos contemporáneos de su propio, que reconstituyen su propia historicidad como pueblo y le da unidad, ¿no? a partir del dramatismo, me llevó a pensar también en algo que era muy importante, ¿no? Que te decía de principio. Yo quería conectarme con la realidad, y conectarme con la realidad no era desde la convención académica, ¿no? Sino dialogar con la gente. Por eso para mí permanentemente siempre es una búsqueda, ¿no? Y si lo ves en mis artículos, lo que me propongo es siempre hablan desde la incomodidad y desde la indignación. O sea, la indignación es la que me lleva a escribir eso. Yo no puedo escribir por pedido. O sea, por eso también un poco he dejado el tema del cine, ¿no? O de los guiones para televisión y estas cosas, donde varios amigos me han invitado a participar, pero que no he querido continuarla porque siento que no hay una reciprocidad inmediata. Entonces, eso también a veces ha cancelado las posibilidades de que yo asuma compromisos intelectuales sobre ensayos. He participado en la coordinación de muchos libros, he sido ensayista de algunos capítulos de libros, pero no es algo que me retribuya profundamente conectar emocionalmente con la gente de manera tan inmediata como sí me lo ha dado la prensa o los medios. Pero, ¿qué sí ocurre? Que la historia sí es la que sí creo que me da el mirador, me da los lentes para ver. O sea, también concibo que me parece inconcebible no tener esta mirada sobre lo que ocurre sin mi formación como historiador profesional, ¿no? Porque además tuve la oportunidad de dar clases, tuve la oportunidad
trabajar en proyectos de investigación importantes. Y eso es lo que me ha llevado a librar una batalla cultural que es una especie, pues, es una formación híbrida, ¿no? Entre la calle y las aulas, entre los pueblos y los campus universitarios, o las bibliotecas o los archivos, porque también he hecho mucho trabajo de archivo, ¿no? En el Estado de México, en Estados Unidos, en la misma universidad, acá, en los archivos familiares. O sea, no he estado exento de ese trabajo profesionalizado del cual nos dotó la formación profesional como historiador, pero siempre he querido encontrar una manera. Soy muy exigente para buscar una retribución social inmediata. O sea, creo que eso es lo que impera o que ha prevalecido. Ahora que me lo estás preguntando, lo estoy estructurando incluso de esa manera. Estoy elaborando, como diría el psicoanalista casi, ¿no? Estoy elaborando porque me gusta eso. Me gusta que haya una reacción política sobre lo que escribo. Yo sí concibo la escritura de cualquier manera como un acto político, ¿no? Escribir es una manera, decía Benjamin, es una manera de ausentarse, pero es una manera de ausentarse que yo complemento así, para encontrarnos pronto con los demás. Claro, claro. Bueno, me gustaría ya pasar a tus artículos, a tus artículos más recientes, porque digo, has escrito muchas cosas a lo largo de estos años, y ahí vaya que incomodas, ahí te gusta, digo, yo cuando pienso tu trabajo, cuando te ha tocado ser funcionario o tienes un proyecto cultural, pues yo noto que eres una persona que te gusta entregar resultados, ¿no? Pero cuando tomas la pluma, es una persona que te gusta incomodar, poner el dedo en la llaga, lo cual me parece muy, muy, muy bien, ¿no? Pero yo quisiera hacer un breve paréntesis antes de meternos de lleno a las polémicas que tú traes, a las críticas que tú traes muy puntuales al ambiente cultural de Morelos de los últimos años. No quiero desaprovechar la oportunidad de comentarte sobre el papel de Yautepec en específico, que es tu centro de operaciones, ¿no? El papel que tiene Yautepec tanto en la historia de Morelos como en la vida cultural de Morelos. Porque yo creo que se nota poco, quizá, o se habla poco de eso, aunque la gente que está metida en la cultura lo sabe, pero no es como, alguna vez creo que te lo comenté, no es como que lo pensamos como Tepoztlán. ¿Okay? Los dos grandes pilares políticos, económicos, de muchas cosas del estado de Morelos son Cuernavaca y Cuautla. Y inmediatamente después de Cuernavaca y Cuautla, uno suele pensar en Tepoztlán o en algún otro centro así cultural muy atractivo. Sin embargo, Yautepec tiene una potencia histórica muy relevante, empezando por su historia, que fue la primera capital del estado, una capital provisional, pero tenía una importancia suficiente para que se le eligiera como capital provisional, la importancia de las haciendas azucareras que estuvieron en su valle, en su riquísimo valle, todo el romanticismo y mitología que se ha creado en torno a la novela del Zarco, que está ubicada en el hinterland de Yautepec, y podríamos ir señalando más cuestiones históricas hasta llegar a lo más reciente, ¿no? El otro día hablábamos con Armando Josué López Benítez sobre el Chinelo, y bueno, una cosa que está muy clara, el Chinelo ha sido uno de los íconos, o quizás el ícono junto con Zapata, del estado de Morelos, y sin embargo en el siglo XX nunca se construyó un monumento, un museo al Chinelo. ¿Okay? En el siglo XXI el Museo del Chinelo está en Yautepec, ¿no? ¿Por qué no en Tepoztlán? ¿Por qué no en Cuernavaca? ¿Por qué no en Cuautla? No, fue en Yautepec. Y luego en Yautepec también está este colectivo del que tú formas parte, que es el Movimiento de Cultura 33, que ha tenido la iniciativa de una de las leyes de cultura más importantes de los últimos años del estado de Morelos, que ahora hablaremos de eso también, pero ahora lo menciono nada más como para agregar más a la cuestión de la vida cultural de Yautepec. Entonces, ¿tú qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que se tendría que darle más realce a este municipio, la importancia de su carnaval? Y tú me corregirás que creo que además de su carnaval hay un festival anual
que está siendo un foco de turismo muy importante, o a lo mejor quizás es el mismo carnaval, yo me estoy confundiendo que son dos cosas distintas, pero de todos modos se ve muy bien organizado ese festejo. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre este papel histórico de Yautepec y también al mismo tiempo de gestión cultural en el presente? Pues yo creo que alcancé a escuchar de la entrevista que le hiciste a Armando, la búsqueda de la identidad. La búsqueda de la identidad es algo, es una ruta de construcción, es un eje constructor en la historia de los individuos, pero también en la historia de las sociedades. Y yo creo que la identidad se hace a partir de la excepción o de la búsqueda de la excepcionalidad, de algo que nos distinga, ¿no? A unos pueblos de otros, a unas personas de otras. Y Yautepec es una historia en el entresijo, o sea, como en el lugar ahí oculto, como en las riberas de este río, ¿no? Uh-huh. Es una buena metáfora, como la que hace Altamirano cuando comienza la descripción de su narrativa en la novela El Zarco. Yautepec es una población de la Tierra Caliente, ¿no? Ese Yautepec histórico, más allá de la ficcionalización o la literalización, pues como dices tú, ha tenido un papel preponderante, ¿no? En el proceso de conformación de esto que llamamos hoy Morelos y de esa identidad en donde que está amalgamada por las diversas historias regionales de esa zona o región que llamamos el sur, ¿no? El famoso sur que historiográficamente pues se fue modelando a lo largo del siglo XIX sobre todo, pero que podemos encontrar incluso ya algunos elementos desde el siglo XVIII para rastrear esas identidades. Y sí, a mí lo que me ha llamado la atención siempre de Yautepec, la verdad, es la búsqueda de la excepción. Yo siempre he encontrado el dato que diferencia frente a otros procesos. El personaje histórico, el acontecimiento. A la gente, por ejemplo, le sorprendería que uno de los primeros casos documentados históricamente de un fraude electoral se da entre Tepoztlán y Yautepec, ¿no? Pero paradójicamente, en los años 90, me parece que en el 97, cuando se da una pelea electoral muy cerrada, curiosamente, Federico Reyes Heroles escribe también un artículo sobre lo cerrado de la elección. En aquel momento el presidente ganador, que derrota al candidato del PRI, gana por 3 votos de diferencia. Y esos 3 votos de diferencia los llamaron algunos analistas políticos, incluso del CIDE, que era el paradigma de lo que iba a venir en adelante para una democracia competitiva, ¿no? Electoralmente. Entonces, cuando establezco estas comparaciones así, estos saltos de corta y larga duración, digamos, o de mediana duración, me ha llevado a sorprenderme cada vez más de las singularidades históricas que tiene el municipio, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, la gran cantidad de haciendas y trapiches que sin duda modelaron el territorio, y siempre me pongo a pensar la devastación ecológica que debió haber implicado transformar los valores culturales y ecológicos de un lugar como era la región de Morelos en el siglo XV-XVI a todo lo que va a significar la introducción del monocultivo de la caña de azúcar. Entonces, la transformación del paisaje, pero también la singularidad de por qué no fue toda la región, a diferencia de otros espacios históricos del país, con estas ciudades señoriales. ¿Por qué Morelos está confinado a la marginación desde siempre, ¿no? ¿Por qué los procesos de desarrollo han sido siempre acotados para un municipio que siempre se ha levantado en armas o que siempre ha cuestionado los órdenes legales desde la época colonial? Bueno, podríamos irnos más atrás, pero desde la época colonial, porque permanentemente se cuestiona, se conspira, se alega, ¿no? Se argumenta, se disputa la tierra, se pone en crisis, más que la tierra física, la idea de la territorialidad, que esos valores subjetivos están asociados a la construcción de las identidades. Y en el caso de Yautepec, para mí siempre me resultó importante analizar y reconocer ese pasado histórico de por qué, por ejemplo,
aquí no se hablaba náhuatl como en otras comunidades? ¿Por qué no había expresiones identitarias bajo esa convención del mito fundacional nacionalista, ¿no? De el mestizaje? ¿Por qué no se daba una población potenciada, ¿no? No, pues es que yo fui descubriendo al paso del tiempo, razones de mi propia historia de vida, que había habido aquí un tránsito pues muy importante de migraciones que estaba asociado a estos modelos de productividad, ¿no? Si la hacienda se vuelve el centro de producción por excelencia, la conformación o el diseño de los pueblos de manera posterior comportó una manera de diseñar tipos de población que estaban, y cuando uno lee los pequeños censos que se iban haciendo por calle, uno encuentra que fulano de tal venía del pueblo de Amacuzac, fulano de tal venía del pueblo de Jantetelco, pero ya en el siglo XIX, y de eso Yautepec conserva sus libros de registro de extranjeros, pues tuvo presencia importante todavía de españoles hasta muy entrado el siglo XX, pero también la presencia de una población judía, ¿no? Que es el caso de la historia de mi familia por el lado paterno. Y todas estas mezclas pues daban la conformación de una población bastante singular que venía de diferentes lugares de la República, pero también de otros países. ¿Y por qué llegaban argentinos? ¿Y por qué llegaban alemanes? ¿Y por qué vivían libaneses? ¿Y por qué vivían árabes? Y entonces esa fisonomía no bien conformada, pues siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Para pensar desde la diversidad un espacio histórico como este, que además es el rostro por excelencia de Morelos, pero que muchas veces, bajo los cánones institucionales de lo que significa ese paradigma, decía yo, fundacional, desde una visión mestizante, nos hemos reducido a la población, ¿no? Bueno, los afrodescendientes ni te digo, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí me pareció fascinante, que en el siglo XVIII, de acuerdo con investigaciones iniciadas por Sergei Grusinski, después por la historiadora Ana Karen Luna Fierro, con quien nos tocó después colaborar en una parte inicial de su proceso de investigación, bueno, pues descubrir que la población, casi el 50% de la población de Yautepec en el siglo XVIII, en 1760 y tantos, era casi negra, ¿no? Hay que decirlo así. Entonces, esas cosas son las que a mí me han llevado a pensar permanentemente el lugar donde vivo, el lugar que habito, para tener una mirada, ¿no? Incluyente, sí, porque es un propósito, tiene que ser una voluntad política. O sea, no nos viene por gracia, ¿no? Quiero ser incluyente y diverso. No, tiene que ser un acto de construcción política, tiene que ser un acto de voluntad personal también, para poder abrir la mirada y comprender la complejidad de por qué Yautepec es un pueblo, pues, indómito, aparentemente, ¿no? O de cosas excepcionales, cuando te lo comenté a ti una vez, ¿no? Cuando hablábamos algo sobre la conformación de las élites, de lo cual tú, en realidad, una primera reflexión me la generó tu libro. Yo dije, cuando estaba haciendo una genealogía del poder en Yautepec, analizando los presidentes municipales, descubrí que todos, antes de la revolución, incluso, o sea, antes del orden constitucional, del restablecimiento del orden constitucional en Morelos, todos tienen una línea de parentesco hasta nuestros días. Durante más de 120 años, prácticamente podemos ver, es eso, es una genealogía del poder. Pero después me sorprendió porque cuando lo conversé con varios amigos, me comenzaron a decir y surgieron los apellidos Massari, Pimentel, ¿no? Ayala. Entonces, que no nada más es en Yautepec, sino que efectivamente existen élites que todavía se han sostenido históricamente. Entonces, eso es lo que a mí me ha dado, y tal vez como una especie de herencia de mi acercamiento a la microhistoria, el indicio, ¿no? El paradigma indiciario. Ahí hay algo que está frente a todos y que no lo estamos viendo. Y por eso funciona el Estado de cierta manera. Por eso está sujeto siempre al discurso central de la política de cómo se ejerce a nivel federal, y por eso tenemos un gobernador como el que hoy tenemos, pero también por eso tuvimos un gobernador como Cuauhtémoc, pues, pero también como Graco. O sea, no son inexplicables políticamente ni históricamente, ¿no? Sino que ese devenir de cómo se ha conformado el Estado está asociado, por supuesto, a sus procesos culturales y de una suerte de distancia social, como bien decía mi abuelo, de cuño revolucionario, que decía, ¿no? En Morelos se puede gobernar políticamente a la población, pero nunca el territorio.
Entonces, los señores son dueños de esa imaginería de la política, pero nunca de los territorios. Y estas variables, un poco para errar y abundar sobre lo que me planteabas, pues son lo que a mí me ha llevado a pensar en por qué es importante estudiar un espacio histórico como esto que llamamos Yautepec y por qué me ha acercado desde lo cultural, ¿no? Para generar procesos de organización comunitarios, ¿no? Para incidir en que la gente sí puede tomar una parte del poder, no todo el poder, pero sí una parte del poder. Soy pragmático y realista y creo que cuando, en la medida en que las personas, ¿no? Las poblaciones se acercan y asaltan las instituciones, pues hay mayor legitimidad y viabilidad de la vida pública, ¿no? De incidir incluso en la transformación de la realidad. Y creo que Yautepec en ese sentido, no sin sus contradicciones, ha sido un municipio cuya historia no puesta en valor, muchas veces lo que ha generado es que no haya esa cohesión social, que la desintegración está justamente porque hay una especie de identidad negativa, ¿no? De alteridad negativa. El yo frente al otro significa competencia, significa posibilidades de despojo. Entonces hay una rivalidad que también se construye desde ahí y que es la que muchas veces no permite ponderar luchas que traigan o impliquen beneficios colectivos. Y que eso también es algo que podemos extender hacia otros pueblos y comunidades de Morelos cuando vemos por qué se permite tanto el agravio, ¿no? El asalto, la inestabilidad política que hay, los quebrantos financieros en los municipios, la inviabilidad y falta de sostenibilidad que tiene el Estado para las próximas décadas. Y que eso te lo arrojan los números, pero cuando vas y ves la fragmentación del territorio, el despojo, la presencia de la minería a cielo abierto, cuando ves justamente que en otros estados hay una suerte de prosperidad económica y que en Morelos, a pesar del ejercicio de presupuesto que se tiene, nunca se advierte desarrollo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí miro, desde acá es un buen lugar para mirar lo que ocurre en otros rincones del estado, pero también para mirar al interior de las comunidades, ¿no? La pobreza extrema que existe, que nos la asoma siempre la catástrofe, las inundaciones del río, pero también un sismo, ¿no? Entonces, me parece un lugar que a mí, yo he salido de Yautepec, pero Yautepec nunca sale de mí. Aunque he tenido la oportunidad de vivir en otros lugares, siempre vuelvo bajo esta necesidad, ¿no? De aportar. Claro, claro. A mí, esta excelente reflexión que haces a mí me hace pensar en algo que yo siempre le digo a los estudiantes de historia, ¿no? Que si ellos se asoman a la historia de sus pueblos, o incluso no de sus municipios en total, yo les digo a veces, asómense a la historia de su barrio, asómense a la historia de su colonia, y van a encontrar maravillas ahí. Maravillas de reflexión identitaria, cultural, de pertenencia, y también grandes temas de investigación. No tienen que ir al otro lado del mundo para encontrar un tema de investigación importante. No tienen que basarse necesariamente en algún filósofo francés, tampoco hace daño, ¿no? Pero de repente hay como, no sé, como que de repente no valoramos el poder historiográfico de la región de Morelos y el poder cultural, de reflexión cultural que ofrecen los pueblos de Morelos, ¿no? Entonces, a veces nos obnubilamos por temas de moda o por temas más rimbombantes, que yo no censuro ningún tema, ¿no? Adelante con todos los temas, pero yo pienso que si hoy que los jóvenes están tan preocupados por contribuir en algo a la lucha social, pues yo creo que una de tantas maneras sería acercarse a trabajar la historia de sus comunidades, ¿no? Entonces, como estás bien reseñando la cuestión de Yautepec, en Yautepec pasan una serie de procesos tan complejos que si uno lo estudia bien, te permite a partir de ahí estudiar Morelos, entender México y casi a partir de tu terruño ver el mundo. A mí en parte eso me pasó con Tetecala, ¿no? Que a mí también nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a estudiar alguna vez algo de Tetecala, hasta que un libro de Brígida von Menz me quitó el prejuicio
y he aprendido a ver el mundo a partir de muchos procesos que yo estudié que pasaban ahí, que también pasan cosas interesantísimas, igual que en Yautepec, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante esta reflexión que haces, y la última parte ya está ligada a la conflictividad, que si te parece bien, me gustaría que entráramos ya de lleno a ese tema. Tú has hecho en el transcurso del año pasado y los primeros meses de este año, te has metido a la palestra política, has tomado la tribuna en la Jornada Morelos y te has despachado con la cuchara grande con una serie de artículos orientados a hacer un balance de la situación cultural en Morelos. Y Sí. no voy a reseñar porque quiero que tú me los cuentes, nada más quiero introducir el tema, ¿no? Tú señalas fundamentalmente que hay una crisis de dimensiones inigualables en la cultura en Morelos, una crisis que no se ha vivido nunca, y se la atribuyes en buena medida a, vamos a decir, a las últimas dos administraciones, para no irnos hasta la época del gobernador Carrillo Lea, quedémonos con los dos últimos gobiernos, ¿okay? Sí. El trabajo de la Secretaría de Cultura, de la dirección de la Secretaría de Cultura, porque luego hubo gente que trabajó muy bien, ¿no? Eso hay que decirlo, pero desde la dirección, en la administración de Graco Ramírez, y luego esta cosa tan extraña que tú señalas de cómo se han fundido la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Cultura en una sola, a todas luces para reducir presupuesto, y eso lo han tratado de justificar como que los objetivos de ambas secretarías eran conciliables, cuando parecen más bien irreconciliables, más reducción del presupuesto y algunas otras cosas que tú señalas, ¿no? Eso ha dado como resultado que tengamos una crisis sin precedentes en el manejo institucional de la cultura en Morelos, y tú haces críticas muy puntuales, desmenuzas el cadáver, y me gustaría que empezáramos hablando de este tema, que nos presentes una visión general, y luego ya vamos a los detalles, pero preséntanos una visión general de tu balance sobre la problemática cultural en Morelos. Sí, mira, los artículos los comencé a escribir en realidad en un medio digital que se llama Mochicuani, que fue uno de los espacios que a mí me pareció muy valiente, porque desde 2016 a 18, a mí me permitió realizar una especie de balance de lo que estaba ocurriendo en la escena cultural en Morelos, no solo en sus valores artísticos, sino también cómo se estaban repensando las instituciones. Cuando arriba el graquismo, hay una transformación del Instituto de Cultura de Morelos, que es una institución que nace con un carácter muy interesante. Es una obra intelectual en muchos sentidos de Ricardo Guerra y de Adalberto Ríos Salay, con un propósito, ¿no?, de realizar bajo ese esquema que planteaba Guillermo Bonfil Batalla, también para pensar la cultura que se da pues en el México profundo, con una visión etnográfica, antropológica, pero al mismo tiempo con un propósito súper novedoso. El carácter de instituto no era gratuito, era una institución que además iba a hacer investigación cultural, algo que nunca se logró, a pesar de la breve incursión de Ricardo Guerra y de otras personas que por su propia formación podría haber sugerido realizar investigación sobre la cultura de los pueblos de Morelos, ¿no? Sin embargo, bueno, gradualmente el proceso de complementación con la Dirección General de Culturas Populares y la Unidad Regional en Morelos, y un tanto el trabajo del INA, la presencia del INA regional, fueron convergiendo, ¿no?, ante esos vacíos, y en una etapa muy tardía, gradualmente también el trabajo de historia regional que fue haciendo la universidad, que está cumpliendo 70 años, la UAM, desde luego con el trabajo excepcional de Horacio Crespo, y de alguna manera generacionalmente ya con todos ustedes, gente como tú, ¿no? Es decir, yo cuando comienzo a ver todo esto, comienzo a ver un ecosistema cultural, que es el que nunca lo habíamos visto, ¿no? Creo que lo pensábamos de manera sectorial, muy desde las instituciones, en que por un lado tienes las instituciones culturales, el INA federal, el Instituto de Cultura del Estado y algunas direcciones a nivel municipal, y por un lado la universidad y por otro lado los centros de investigación. Y yo comienzo a pensar el espacio, cuál es la potencia cultural que constituye el Estado a partir de todas sus líneas de transferencia tecnológica,
Y es decir, digo, es que esto es una paradoja, ¿no? Que siendo un espacio tan pequeño, que tenga una gran cantidad de creadores, centros culturales, de acuerdo con los censos, de acuerdo con lo que hemos conversado con diversos especialistas como Fernando Hidalgo, Adalberto Ríos, Miguel Moraita, Edgar Assad, Bárbara Martínez, Alejandra Rangel y tantas otras personas que forman parte de, digamos, la gente que estamos pensando el desarrollo cultural en Morelos, pues advertimos, hay menos de 15,000 creadores. Hay una gran cantidad de centros culturales que tienen una historia antes y después del sismo, pero también antes y después de la presencia del graquismo y la llegada del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, yo comienzo a ver todo el tiempo de esta perspectiva panorámica y sí me comienzo a cuestionar, ¿no? ¿De qué manera coadyuvan al desarrollo de la vida de las comunidades del Estado? ¿Y cómo se complementa eso que llamamos el Morelos profundo, ¿no? Sus comunidades, sus más de 5,000 expresiones de patrimonio inmaterial en una cifra de ping-pong que jugamos con Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, Fernando Hidalgo, Adalberto Ríos y Miguel Moraita. ¿Qué pasa con todo ese background que tiene el Estado y cómo se utiliza por parte de las instituciones como un capital social para potenciar ¿qué? El desarrollo de la cultura de los pueblos, el desarrollo social o como el proceso de mercantilización, ¿no? Para establecer productos sello a partir, por ejemplo, de los chinelos, a partir de los sayones o a partir ahora de los tecuanes también, ¿no? Como esta especie de extracción que hace el Estado para reproducir ese producto cultural y ponerlo en valor y en circulación, o también cómo se obtiene esta denominación de pueblos mágicos, cuando en realidad lo que estamos viendo es que son pueblos históricos, ¿no? E incluso el concepto de magia está asociado pues a una especie de cultura de turismización y disneylización, ¿no? Es decir, insertar procesos históricos y sociales, además de un estado como Morelos, que está asociado justamente a esta permanente conflictividad por la construcción subjetiva de lo territorial. Entonces yo digo, ¿qué está haciendo el Estado? Siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? Porque si no, si yo descentro, por lo menos en mi crítica, el papel del Estado y lo responsabilizo a los sujetos, o en este caso a los actores culturales, me parece un despropósito, porque el Estado es el responsable. El sujeto puede coadyuvar, puede cooperar, es parte de esa composición del territorio, población, gobierno, ¿no? La conformación, el núcleo conceptual del Estado. Pero no podría yo despojar, siempre la mirada es, ¿cuál es el papel del Estado frente a eso que ocurre, ¿no? Porque no estoy analizando nada más procesos culturales independientes, aislados, ¿no? Siempre hay, en el orden político que vivimos, en la realidad político-social, siempre tiene presencia el Estado que autoriza, el Estado que avala, el Estado que subsidia, ¿no? El Estado que permite, el Estado que omite incluso. Entonces, todo el tiempo, digamos que esas son las variables que a mí me han permitido irme construyendo siempre una visión panorámica de ese ecosistema que he tratado de ir trazando con algunos atisbos históricos, en qué años se conforman qué instituciones. Si tú analizas en los artículos que escribí en 2018, me propongo eso, ¿no? Rastrear los años con precisión, quiénes fueron los directores, fundadores, los rectores, en qué año aparece la universidad, en qué año aparece después el IRBAC, el Instituto Regional de Bellas Artes, luego el Centro Morelense de las Artes, bueno, primero el Instituto de Cultura de Morelos, cómo se va apareciendo la ley, cómo aparece en la legislación, cómo Morelos es un pionero en la legislación cultural a nivel nacional y por lo tanto en el mundo, porque la gente poco sabe que México es un estado parte de la UNESCO que tiene un papel fundamental en el diseño de las políticas culturales en el mundo, que además tiene una de las instituciones culturales más antiguas del mundo, como es el INAH, ¿no? Entonces, con un prestigio enorme, más allá de lo debatible que sea, el INAH es una gran institución, como podríamos decir lo mismo de la Universidad Nacional. Entonces, esos trazos me dan a mí siempre un marco de referencia para saber desde dónde estamos pensando lo cultural en Morelos, ¿no? No nada más en función de la historia de los edificios
y la historia de las instituciones, sino de cómo la población ha sido también copartícipe a presión de la creación de estas mismas o de su remodelación o rediseño. Por ejemplo, cuando llegan en la época del graquismo y se repiensa, ¿no?, de cambiar el paradigma como se estaba dando la discusión a nivel nacional, que pasó de ser Conaculta a la Secretaría de Cultura Federal, en réplica, aquí el Estado busca crear en un esquema similar, bajo el relato centralista, cuál es esa idea, ¿no?, acerca de quién va a regir los destinos culturales, cuáles van a ser sus competencias, y de esa manera surge la Secretaría de Cultura de Morelos, pero después viene una administración que bajo este eje rector de eficientismo deciden suprimir áreas completas y comprimirlas. Ahora, te voy a decir una cosa, yo soy una persona que mis amigos me han criticado o que incluso me han dicho, ¿por qué tú? Sí, yo soy de los que cree que no es inviable el proyecto entre Secretaría de Turismo y Cultura, entre los dos ejes. Okay. Incluso pienso que en el futuro inmediato habrá que repensar, porque la cultura como la conocemos ahora, el ejercicio de los derechos culturales que parten de un aterrizaje real, valga la redundancia, que es el acceso a bienes y servicios. El Estado no te puede quitar, por más que lo quiera, no puede cancelar las posibilidades que todos tenemos de ser parte de una cultura, de una identidad. Yo creo que muchas veces nos hemos alejado de esta visión en donde hay que entender que también el acceso a estos bienes y servicios con el desarrollo de estas sociedades de masas han cambiado, ¿no? La orquesta de cámara tenía una función específica en un contexto escénico distinto al que tiene una orquesta sinfónica monumental. El desarrollo de la propia teatralidad, los espacios mismos, ¿no?, la concepción incluso de la producción cinematográfica, el movimiento de eso que le llaman la prosa fílmica, la dirección de cámara, la radio misma, ¿no?, la cada vez mayor necesidad de producción audiovisual, la sofisticación, la calidad del audio, la calidad de la imagen, también han sido bajo esa demanda que tiene el público, que tienen las audiencias, ¿no? Entonces, la transformación de las audiencias y del acceso a estos espacios, a estas plataformas, a estos bienes, a estos servicios, impone una dinámica también para repensar cómo se va a gestionar el patrimonio cultural, material e inmaterial, desde la institución. Y yo creo que si encontráramos un camino que a mí me parece que es la tarea de las y los especialistas, cómo se puede diferenciar y complementar al mismo tiempo cuáles son los propósitos del turismo, que existe un gran consumo cultural desde ese lugar, pero también cuáles son los derechos de los pueblos a ser portadores, mantenedores de sus propias tradiciones, de sus procesos organizativos, sin este permanente agravio que vemos, que es la invasión cultural, ¿no?, que es cuando se acometen este tipo de invasiones bárbaras, cuando llega alguien y manosea, porque manosea en principio la autoridad, pero la autoridad también se vuelve permisiva, porque entonces, sin ella ser creadora de procesos culturales, llega y modifica, ¿no?, y recrea, escenifica, hace de alguna manera también una escenografización de los pueblos, hace una reinterpretación histórica de los procesos culturales desde la espectacularidad, desde la industria del espectáculo, ¿no? Entonces, todo este tipo de valores son importantes para considerarlos en el análisis de lo que ocurre cuando el Estado interviene sobre los procesos culturales de los pueblos. Fíjate, hoy se está prácticamente inaugurando el Museo de los Pueblos de Morelos. Una de las primeras preguntas, bajo prejuicio, lo digo con valor. Sí. El del Palacio de Cortés. El del Palacio de Cortés, que tiene una reinterpretación museográfica, ¿no? Sí. Me queda clarísimo por los comunicados que han planteado. Todos conocemos a las personas que forman parte del cuerpo de investigadores, gente con gran prestigio, con gran trayectoria. Pero yo sí me preguntaría, ¿cuál es la visión
cultural y política que existe en torno a los pueblos de Morelos. Es el esencialismo místico de ese México profundo, indígena. Estarán los afrodescendientes, pero también estarán la presencia de las comunidades libanesas, las comunidades judías, árabes, estarán las migraciones del interior de la República que vinieron a Morelos, se verán reflejados en esta nueva museografía con una visión social, o será nuevamente una expresión más de este discurso en donde la academia desde una institución cultural como el INAH, centraliza el relato y expulsa a las voces que desde la propia comunidad podrían participar para construir una mirada profunda colectivamente. Entonces, eso es lo que a mí permanentemente me ha llamado la atención, ¿no? Cuestionar desde qué lugar se está pensando el desarrollo cultural y quiénes lo están pensando, ¿no? Porque a veces vemos a las instituciones como si fueran entelequias, pero a mí por eso me gusta ponerle, cuando no me sé el nombre de los servidores públicos, el nombre de los cargos, desde dónde está saliendo una política cultural para determinar que las cosas se van a hacer de cierta manera, que muchas veces son solamente a capricho, por ocurrencia, ¿no? Sin ninguna convención intelectual, sin ninguna reflexión compartida, muchas veces sin conocer la historia de las comunidades a las que se va a intervenir. Son modelitos o esquemas para armar, ya nada más para ocupar, ¿no? Una especie de renglón dentro de esa narrativa que constituye el control del Estado sobre su visión de lo cultural, que siempre es por naturaleza excluyente, hegemónica y por lo tanto, pues sí, es totalitaria, ¿no? Otro problema que tú señalas en tus críticas, hablas, bueno, es otra conclusión general que tú presentas, al menos como yo lo entiendo, ¿no? La inexistencia de un proyecto cultural, así de simple, ¿no? Los gobiernos improvisan sobre la marcha, se montan sobre lo que hay, o simplemente, como estás ahora señalando, repiten discursos hegemónicos porque es lo que conocen, pero no hay una voluntad de generar un proyecto cultural innovador o ajustado a los tiempos actuales. Y entonces llegas a hablar de que esto se refleja, por ejemplo, en los ayuntamientos. Yo acabo de ver una publicidad de la Feria de Cuernavaca, y bueno, lo que está ahí en la carretera, lo que te vende la Feria de Cuernavaca, son artistas del mainstream del entretenimiento. Diríamos en otras épocas de Televisa. Ahora ya no sé si todos los que estaban ahí en ese cartel pertenecen a Televisa, pero antes diríamos claramente la industria del entretenimiento de Televisa. Y eso lo hemos replicado en los ayuntamientos, que de repente se gastan el presupuesto de una feria por traer cómicos mainstream, cantantes, bandas, todo esto, que yo no tengo absolutamente nada contra el entretenimiento. Creo que el entretenimiento es una faceta fundamental de la existencia y de la salud mental, pero tengo mis dudas de si es el papel social que debe de jugar un ayuntamiento el de entretener a la población. Yo creo que la política cultural de los gobiernos en cada nivel es más bien educar, proporcionar cultura, no entretener. Para entretener está precisamente la industria del entretenimiento, que lo hace muy bien y lo hace mejor que cualquier gobierno. Entonces, es absurdo que el gobierno se ponga a competir contra alguien que lo hace mejor, ¿no? El papel de las autoridades de cultura tendría que ser el de educar, proporcionar reflexiones culturales, generar identidad, generar pertenencia, otro tipo de objetivos, pero no entretener, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese señalamiento a mí me parece muy oportuno, porque sigue pasando hoy, ¿no? La ausencia de un proyecto cultural. Y uno se pregunta, pero es que no es tan difícil. Tú dices, han calculado con Víctor Hugo, yo aquí tenía lo que dijiste hace rato, 5,000 expresiones de cultura inmaterial. Y es, por supuesto, tú llegas a cada municipio y hay cualquier cantidad de expresiones, cualquier cantidad de gestores culturales, cualquier cantidad de creadores. Y uno se imagina, bueno, lo que tendría que hacer las autoridades es simplemente llegar, sentarse a platicar con ellos y decirles, ¿qué necesitan? Y luego decir, bueno, de tus necesidades yo tengo para apoyarte hasta aquí, porque es para lo que alcanza. Y lo que haga falta, vamos a ver de qué manera lo generamos.
Y entonces hay una coparticipación. Por supuesto, no es que tenga la solución a los problemas del mundo, no estoy imaginando una vía sobre la cual se impondrán muchos obstáculos, pero quiero decir, cuando uno ve los proyectos culturales de los gobiernos, se ve que ni siquiera hay una vía. Como tú mencionas, no hay un proyecto cultural. ¿A qué crees que se deba esta improvisación? ¿Es apatía? ¿Es ineficiencia? ¿Es que el sector cultural no tiene peso político? ¿Es una combinación de todas estas cosas? ¿Cuál es tu balance de cuáles son las causas de que la cultura esté tan abandonada? Yo creo que en principio es la falta de legitimidad de las autoridades. Hay una crisis del sistema político que llevamos viviendo desde hace décadas que habla justamente de esa inexistencia de un proyecto vinculado a la transformación o a la construcción de la sociedad. Los gobiernos municipales, las alcaldías propiamente, los ayuntamientos, son replicantes del esquema de lo federal y lo hacen muy mal, lo hacen de manera ridícula, porque además prevalece una institución cuasi medieval, ¿no? Que es el ayuntamiento, que estaría diseñado como en la actualidad para ser una instancia de contrapeso, pero que no, que vemos que se vuelve como la yunta, ¿no? Pero como la yunta de bueyes o de ganado, ¿no? Que van ahí arando a la par y que se vuelven replicantes de ese esquema federal con muchísimo menos recursos políticos, económicos y desde luego culturales. Yo creo que hay un desdén hacia lo cultural, no porque no se comporte o no se lleve. Hay valores culturales y nos queda clarísimo, ¿no? El PRI es al sistema político lo que el modelo cultural televisa a esa manera de concebir la realidad desde estos valores permanentes de entretenimiento. ¿Y por qué sirve? Porque la televisión, como la industria cultural, se ha vuelto un vehículo de alguna manera de manipulación y de control social, ¿no? Es decir, ahí está la vieja frase de al pueblo pan y circo, ¿no? Y lo saben hacer bien en el sentido de que ellos no gobiernan. Los gobiernos difícilmente, a los que llamamos gobiernos, difícilmente tienen legitimidad. Son más bien administradores, pero se asumen administradores como si fueran administradores brillantes y comienzan a diseñar o a modelar cuál es el gusto o las preferencias de la población. Es cierto, nuestros días, a lo que ha prevalecido hasta nuestro ese esquema de modelo cultural de Televisa, pues es creer que la población necesita ser entretenida. Entretenida mientras ¿qué? Mientras alguien hace algo. En este caso, la autoridad municipal toma decisiones sobre el ejercicio del presupuesto, pero también sobre la viabilidad que tendrá en el futuro inmediato cada una de estas regiones en donde nosotros vivimos. ¿Qué tan sostenible será Yautepec en términos de agua potable, servicios públicos en general para los próximos 30 años frente a la crisis hídrica que tiene el estrés hídrico, como dicen, ¿no? Toda esta región del altiplano central, pero de la que por supuesto comenzamos a ver ya problemas severos en Cuernavaca, en diferentes municipios. Yo creo que bajo este esquema el entretenimiento funciona como un dispositivo, problemas que realmente están ocurriendo en el municipio y que sin embargo, bueno, pues ahí están y que nos van asaltando cotidianamente. Ahora, yo creo que la crisis de las instituciones culturales, como lo he venido reflexionando en los últimos años, se debe en gran medida a que el Estado vio en la cultura únicamente la posibilidad de incrementar mayores recursos y justificar en consecuencia su administración y muchas veces para ello su desvío. Es decir, hay como telón de fondo un gran asunto de corrupción detrás del otorgamiento de plazas, ¿no? La asignación de inversiones millonarias para la construcción de eso que llamamos infraestructura cultural. No es poco, estaremos hablando de cerca de 600 millones de pesos cuando termine el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, en una gran bolsa, como una chistera, ¿no? Es decir, una bolsa negra, desde donde no sabemos cómo se repartieron o distribuyeron los recursos, pero sobre todo bajo qué criterio se determinó invertir en qué y cómo y cuándo, ¿no? O sea, cuál es la pertinencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Entonces, creo que eso es una ruta también, como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Wall Street. Hay que preguntarnos cuál es la ruta del dinero siempre, de ese presupuesto que se ejerce en el caso de los municipios. Ahora, yo creo que los ayuntamientos se enfrentan a un tremendo reto, ¿no? Que es su rediseño institucional. Son instituciones cada vez más inservibles en cuanto a atender o responder a las necesidades de sus propias demarcaciones. O sea, están rebasados no solo por las necesidades, sino por sus competencias en términos no de lo que establece la Constitución desde la visión del municipio libre, sino de que quienes los conforman muchas veces son estas élites que sostienen el poder una y otra vez de manera cíclica y reciclada para perpetuar eso, ¿no? La justificación de su permanencia en el poder y, por supuesto, la conservación de una cierta inmunidad política local y, por supuesto, también como la plataforma a eso siguiente que pueda ser, más allá de si se desempeñó o no bien, un siguiente puesto que es un pacto de impunidad intrapolítico, ¿no? Porque podrán aspirar a un siguiente puesto cuidándole las espaldas los siguientes personajes que estén en las administraciones locales. Y por lo demás, pues la falta de una escucha a los profesionales, pues lo hemos vivido no solo a nivel municipal, que eso de las conmemoraciones que ha tenido el Estado de Morelos para pensar su devenir después de su conformación como entidad, no se haya convocado a toda esa playa de intelectuales y gente profesional que existe en las instituciones. Pero pensar no desde la conmemoración efectista, ¿no? Del cohete tronado y la biografía del personaje histórico, que más allá de que eso se haga, que no lo critico, sino lo observo, pienso que tan importante es pensar en el devenir de esto que llamamos Morelos y cómo vamos a hacer que una entidad como esta tenga una viabilidad política en términos de sostenibilidad para poder seguir albergando a la población que tiene y, por supuesto, a las generaciones que demandan servicios en un país que está pues, precarizado después de la pandemia y que nosotros lo vemos con mucha cercanía en las comunidades y que, sin embargo, bueno, pues parece ser que todos están pensando en el espectáculo de la política, pero no en atender los problemas reales de la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, es un panorama complicado el que presentas, ¿no? Y preocupante viniendo de un especialista como tú, que estás haciendo un balance muy certero, o sea, no estás hablando desde el ataque político o desde los intereses personales, no estás hablando desde el conocimiento profundo del ambiente cultural y político de Morelos. Entonces sí, la verdad que es un ambiente preocupante. Pero tú no te quedas nada más en la crítica, propones algunas soluciones o algunos principios que puedan encaminarnos hacia un panorama más esperanzador, ¿no? Yo como resumo tu propuesta, yo la resumiría básicamente que tu propuesta es la descentralización. ¿Okay? El problema en el que nos hemos metido en la cultura es por centralizar. Y hay otros que ya estaban anteriormente, que son la ineficacia, la corrupción, el amiguismo, todas las lacras que vienen de la herencia priista, ¿no? Pero ya en una cuestión más de diseño, es la centralización la que ha agravado los problemas. Entonces, un primer paso sería descentralizar la toma de decisiones y a partir de ahí se pueden ir enhebrando procesos más orgánicos de desarrollo cultural de los pueblos, ¿no? Porque yo lo decía en algún capítulo anterior, el gobierno no se mete para nada en la organización de la Semana Santa de los pueblos. Y la Semana Santa queda bien, y nunca falta presupuesto, y nunca falta gente que participe y que voluntariamente esté ahí, ¿no? El gobierno no se mete para nada en la organización del Día de Muertos, y el Día de Muertos siempre queda muy bien, porque el Día de Muertos lo organiza la gente con sus recursos. ¿Okay? El gobierno no se mete para nada en el festejo de la Guadalupana. El festejo de la Guadalupana siempre queda muy bien. Entonces,
No es para decir, entonces, si el gobierno se involucra va a quedar mal. Bueno, generalmente así pasa, pero es por la manera en que se involucre. No estamos pidiendo que no se involucre, sino que se involucre para apoyar a la gente que va a hacer la vida cultural, no para imponer ellos, ¿no? Y entonces tú señalas que un primer paso para eso, pues es revertir este proceso de centralización y darle más autonomía a la vida cultural de los pueblos, ¿no? Lo cual yo estoy completamente de acuerdo contigo y apoyaría iniciativas en ese sentido. Ahora, ¿te acuerdas de ese concepto derridiano de la deconstrucción? Bueno, propiamente es heideggeriano, ¿no? Pero Derrida lo trabaja. Descentralización es lo mismo que deconstrucción en términos políticos y administrativos. La centralización del relato de que el Estado lo puede pensar todo, lo puede gestionar todo, lo puede hacer todo, lo puede financiar, yo creo que es algo que está absolutamente superado. Como bien lo dices, a menudo queda mal y queda muy mal porque se ve chaparro, se ve poco creativo, se ve de alguna manera censor, ¿no? Que establece además gusto entre lo propio y lo inadecuado. Y yo creo que no, yo creo que la tradición no es lo que del pasado permanece, ¿no? Ahí intacto desde las políticas que establecen las autoridades, sino creo que es lo que de ella sobrevive bajo esa dialéctica que también establecen los pueblos desde su propia selectividad, ¿no? Que crean, que destruyen, que transforman. Y la descentralización asociada a esto es no nada más el tener una institución por acá y una institución por allá, sino que se restablezca el derecho natural, genuino, antropológico que tienen los pueblos para ser los que son, de hecho, los portadores de sus expresiones culturales, porque son los productores. Entonces, creo que si se revierte esta idea de que desde el escritorio es donde se domina el territorio, habrá mayores posibilidades de que la gente vaya retomando su propia vida comunitaria, no bajo ese concepto paternalista. Lo digo porque este propio gobierno federal trató de hacer lo mismo, ¿no? Bajo el esquema del sistema Milpa, ¿no? Buscaron desarrollar un modelo de cultura comunitaria que no funcionó, pues porque era teórico, igual, ¿no? Porque lo que buscaba era desplazar la organización central desde la comunidad para que fuera la mano del Estado la que les llevara los procesos organizativos y de pensar, ¿no? Yo creo en la formalidad del pensamiento teórico, en que abre posibilidades desde el uso público de la razón de abrir nuevas formas de hacer las cosas. Pero sobre todo pienso que si no hay escucha y no hay cooperación, no hay colectividad, pues no hay legitimidad y no hay viabilidad, por lo tanto, ¿no? Puede uno hacerse brillante e interesante, pero si no tienes ese vínculo con la población, pues estaremos hablando desde eso, ¿no? Desde la teoría, desde una actitud autoritaria de cómo concebimos que se debiera desarrollar la vida de los pueblos, cuando los pueblos ya tienen la vida. Claro, nada más hay que apoyarlos. Así es. Pues mira, yo quisiera ir cerrando esta conversación que ha sido, la verdad, muy, muy interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo con todo lo que tú reflexionas. Hay dos grandes procesos que, para mala suerte, pues digo mala suerte porque se salen del control incluso de los políticos, ¿no? Incluso de los políticos. No es para disculparlos, pero hay que decir, se salen de su control. Estos dos eventos que han profundizado las problemáticas culturales son el sismo, que se vivió en partes de México en 2007, pero que particularmente en el estado de Morelos golpeó de manera muy fuerte tanto pues a la vida de las personas, pero en el tema del que estamos hablando, al patrimonio cultural y al patrimonio histórico, ¿no? Se afectaron iglesias, se afectaron casas de cultura, se afectaron conventos y un montón de espacios culturales en general. Y el otro, pues, es la pandemia de COVID-19, que también paralizó la vida en general, pero para el tema que estamos hablando, pues paralizó la vida cultural y provocó el cierre o la bancarrota de un montón de espacios culturales también. Tú te has preocupado por estudiar a fondo uno de estos dos procesos, que es el sismo de 2007, sus efectos en el patrimonio,
el desarrollo que ha tenido en la memoria colectiva de los pueblos y también, según entiendo, por un libro que estás ya terminando y que se va a publicar a mediados de este año, también reflexiona sobre posibles propuestas de solución y de reconstrucción de ese patrimonio. Entonces me gustaría cerrar esta conversación con que nos contaras a grandes rasgos esta experiencia de investigación que has hecho y que nos des un adelanto del libro sobre los efectos del sismo de 2017 en el patrimonio histórico de Morelos. Sí. Fíjate que en 2017, particularmente en 2016, yo hice un trabajo de intervención comunitaria en torno a 10, 11 municipios del río Apatlaco, desde Huitzilac hasta Jojutla, pasando por Zapata, Xochitepec, Cuernavaca, Temisco, y tuve la oportunidad de conversar con mucha gente, a más allá de mi experiencia en Cultura 33 para la creación de una ley de cultura aprobada, pero no publicada por desidia del gobierno estatal y del Congreso actual. A más allá de eso, pues ese trabajo a mí me marcó mucho porque tuve la oportunidad de reconocer y de generar un proceso de reflexión en la gente, niños, personas de la tercera edad, del cual tengo una memoria gráfica importante, en el reconocimiento de sus propias comunidades a partir de este diálogo intergeneracional. El patrimonio no visto desde la institucionalización, sino desde ese ejercicio que es el reconocimiento, la patrimonialización desde las comunidades. Y para mí fue un gran aprendizaje porque me asomé a la vida, digamos, íntima de las comunidades y eso me permitió advertir una profunda perseverancia, pero también en medio de profundas desigualdades. No soy ajeno a la realidad sociocultural del Estado, pero cuando uno tiene este golpe de contacto, hay una sensibilidad distinta. Estuve trabajando en ese proyecto durante 6 meses. Yo vivía en Monterrey, vine profesamente para eso. Después me fui a Estados Unidos, donde hice un trabajo con migrantes a propósito de la construcción de la identidad, de cómo se piensa y repiensa desde allá, ¿no? De qué valores se importan, qué valores se van adecuando para sobrevivir, ¿no? Frente a los otros, como cuando se porta un legado, ¿no? Detrás, culturalmente, y sobre todo con una cultura tan expresiva como es la cultura de eso que llamamos México. Esas dos experiencias me dieron, fueron determinantes para lo que ocurrió el 17 de septiembre de 2017, ¿no? Yo no estaba aquí en México y yo he sido siempre un conservacionista y un divulgador de la importancia que es la defensa. Ojalá un día sea un defensor verdadero del patrimonio cultural del Estado, ¿no? A pesar de que confronto, cuestiono e impuesto recursos legales y todo, ser un verdadero defensor creo que atraviesa pues una línea muy frágil entre la vida y el riesgo que implica asumir una postura de defensa. Cuando vi cómo desde la distancia aparentemente eso que se vuelve un objeto de vida y uno está sujeto al reconocer de ello, la verdad es que me conmocionó muchísimo y yo quería encontrar una manera de incidir. Bueno, me organicé con amigos, mi pareja y todo y más, para poder crear un mecanismo de financiamiento desde la distancia, con los pocos o muchos pesos que cada quien tuviera, y poder auxiliar a estas brigadas de estudiantes que venían desde la UNAM, la UAM, para hacer trabajo en las comunidades. Y con los amigos arquitectos, especialistas, INAS, no INAS, independientes, quienes quisieran asistir, digamos, a las comunidades en los procesos de dictaminación de los estados de riesgo en que se encontraban los inmuebles o de deterioro o lo que fuera, era una manera de participar, de coadyuvar. Me acuerdo que en una noche después de hablar con Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, desde Estados Unidos me dice, pero es que vamos a discutir qué es lo que se busca, porque a mí no me preocupan los monumentos. Y yo ahí fue un momento de inflexión y dije, bueno, ¿qué imagen he dado que la gente cree que me interesa la conservación de los ladrillos, los tabiques? Yo creo que es una visión equivocada, que yo he dado y que los otros a lo mejor de manera también
un tanto superficial han evaluado, ¿no? A mí me interesan los procesos de construcción de comunidad en torno a los espacios emblemáticos, los recintos, los inmuebles. Y esa misma noche me habló María del Rocío García. Me dijo, oye, yo creo que tienes una página muy exitosa que se llama, que es una de las primeras que hubo a nivel nacional sobre patrimonio cultural, que se llamaba Patrimonio Cultural de Yautepec. Dijo, yo creo que la deberías de abrir a la discusión porque la gente ha publicado desde otros municipios qué está pasando con su patrimonio. Y entonces le dije, claro, conservación del patrimonio cultural, pero del estado de Morelos, ¿no? Desde luego. Algo que se había creado en 2015, 16, en 2017, bueno, le dio un viraje. Y cuando regreso de Estados Unidos, lo primero que hago en ese diciembre, 3 meses después, es me pongo a recorrer todo el estado con mis diferentes amigos, amigas, ¿no? Y vamos a ver, y con arquitectos y yo y todo, digo, tengo una formación medianamente técnica en términos de conservación, que estaba involucrado con procesos de ello, y comienzo a ver, ¿no?, la catástrofe, y que ya sin duda, mucha de ella pues ya estaba maquillada porque se habían llevado los escombros, ¿no? Y hubo tanto saqueo como me fue posible documentarlo. Me pongo a pensar todo esto y digo, bueno, es que está quebrado el territorio. Crisis del sistema político, de por sí la corrupción, de lo que hay, de lo que hemos venido viviendo durante el graquismo, el saqueo permanente, pero con ellos excepcional, ¿no? Por impúdico, pero además por sofisticado, por toda esta cantidad de despachos de abogados para ayudarles a maquillar toda una ingeniería de la corrupción. Y digo yo, ¿qué podemos hacer? Que bueno, pues vamos a analizar el relato en torno al sismo, ¿no? Y entonces me pongo a coleccionar notas periodísticas, a hacer numeralia de los procesos de recuperación del patrimonio, números en términos de presupuestos, ¿no?, asignados, actores. Y ahí es cuando comienzo a ver el mapeo de actores, digo, bueno, es que es excepcional el papel que han tenido los centros culturales y las y los promotores, mis amigos, ¿no?, mis amigas, cómo salieron a las comunidades, cómo los centros culturales se volvieron epicentros de reunión, ¿no? Como lo decía una teatrera de David Garinda, ¿no? Es que son epicentros culturales. Entonces yo dije, claro, epicentros culturales, ahí está la comunidad, está congregada, el sector cultural, y me toca pensar desde este esquema del que ya venía yo trabajando, desde 2016, 17, dije, bueno, el sector cultural hay que pensarlo también, porque muchas veces no estamos desprovistos de la teorización y de la documentación del trabajo que se hace desde la gestión cultural, que es mi oportunidad para documentar cómo se movilizó el sector cultural. El INA hizo lo suyo, la UAM hizo lo suyo, entonces me tocaba a mí, desde adentro, comenzar a reflexionar. Me comienza un proceso de documentación, y entre una de las cosas que me sorprendió, porque me metí a la historia de la sismicidad en México, es que Morelos había una desmemoria, pero tenía un gran pasado de sismos catastróficos. Entre ellos, paradójicamente, uno, porque Yautepec en el siglo XIX fue el epicentro de un terremoto en donde colapsaron las casas, pero también la iglesia y las capillas, que eran las mega construcciones de la época. Entonces yo lo que dije, bueno, lo que ocurrió aquí es que desprovistos de memoria de lo relativamente, del pasado relativamente inmediato, pensamos que esto es excepcional y que en Morelos ya tiembla desde ahora, ¿no? No, siempre ha temblado. Y hay registros desde el siglo XV, por lo menos, a través de diferentes fuentes, y fui reconstruyendo eso, ¿no? Siempre la historicidad, siempre historiar. Y cuando comienzo a conversar con los compañeros, me doy cuenta desde una pregunta que era la biográfica, ¿quién eres? No te miento, Irving. Fui a diferentes lugares del estado, entrevisté a 36 actores y me faltaron más, quería más. A mí me decían los asesores, no hagas eso, es demasiadas entrevistas. Pero cuando comencé a entrevistarlos a partir de la primera pregunta, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? La gente me bocetaba un fragmento de la historia cultural del estado de Morelos. Y entonces me encontré 36 testimonios que se volvieron antes del sismo la posibilidad de construir casi una geografía cultural del estado, desde sus regiones. ¿Por qué esto? Porque el padre, porque el grupo de teatro, y de ahí vengo yo. Claro, había una necesidad de reconstrucción de la memoria.
Y entonces yo dije, pues claro, el epicentro es la memoria, todas las emociones que se detonan en la gente frente a un acontecimiento como este. Y comencé a dialogar, y cuando me di cuenta, a la tercera, cuarta entrevista lo dejé. Yo me daba temor porque se desbordaba demasiado, ¿no? Y en ocasiones estaba charlando con alguien 5, 6 horas, ¿no? Entonces dije, ¿yo qué voy a hacer con todo? Sendas monografías, bueno, versiones monográficas, estenográficas, perdón, que yo decía, ¿qué voy a hacer con eso? Y ya cuando tuve la lectura final de toda la estenografía, lo vi particularmente con Alma Carla Sandoval y con Bárbara Martínez y con Edgar Azar. Yo dije, claro, voy a hacer algo que se llame Antes del Sismo y algo después del sismo, en donde me dé la oportunidad como una especie de fisura de distinguir, ¿no?, el proceso cultural del Estado en las 3 décadas anteriores, porque más o menos todos generacionalmente coincidían en eso, unos con más o mayor antigüedad, y así surgió el epicentro es la memoria, ¿no? Testimonios después del sismo, y desde luego todos ellos involucrados en procesos de reconstrucción y de revaloración del patrimonio, porque esa visión, en una de esas entrevisté a Miguel Moraita, en una de esas tuve la oportunidad de ver que el relato de la institución era lineal y que lo que me interesaba eran las digresiones, porque las digresiones nos permitían reconstituir esos territorios culturales que se habían visto fragmentados y que entonces frente a 2 situaciones anteriores, la crisis del sistema político, la penetración del narcotráfico en el estado de Morelos, se sumaba el sismo. Y por supuesto, como lo terminé de manera posterior durante la pandemia, pues me dio la oportunidad de advertir todavía más el proceso de precarización del sector cultural durante la pandemia, porque el Estado prácticamente se retiró y lo que hizo se volvió un replicante del esquema de lo que estaba haciendo el gobierno federal y se volcaron a acciones administrativas, algunas que me parecieron muy positivas, como el refinanciamiento para poder liquidar todos los adeudos que la administración anterior había dejado, pero en consecuencia también hubo abandono de la infraestructura cultural y entonces se ha vuelto una especie de mirada transversal que atraviesa la crisis del sistema político, que ha afectado el diseño de las instituciones culturales, el narcotráfico, que cuando yo obtuve fuentes, por ejemplo, Samir Flores fue una de mis fuentes para cuando abordé un tema sobre la territorialidad a partir del proyecto Integral Morelos y la construcción de la termoeléctrica. Porque esa ha sido mi visión siempre, ¿no? No, yo decía, un día le reproché a Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, le dije, no, es que me has leído de verdad, que pues yo no soy un cuida piedras. A mí me interesa pensar la territorialidad desde los valores simbólicos, reales e imaginarios que la gente deposita sobre esos espacios, ¿no? Desde la sacralidad, la religiosidad popular, desde luego, son visiones panorámicas porque muchas veces no hay tiempo para calar profundo, porque lo que me interesa también es un efecto de lo inmediato. A veces se nos olvida eso, que también tenemos que ser atingentes y pertinentes. Atender con pertinencia lo que la opinión pública también debería de demandar frente a lo que está ocurriendo. Y creo que esa es una herramienta que nos proporciona la historia, porque no olvido el propósito de esta conversación. Creo que es ofrecer eso, que los historiadores tenemos muchos lugares desde donde pensar la realidad social. Y a veces hay voces más emergentes, más inmediatas. Tenemos amigos que forman parte que hacen periodismo, ¿no? En revistas como Proceso, conocidos, compañeros que están buscando tribunas que establezcan una conexión más rápida o inmediata con la gente para sensibilizarlos de la importancia que el conocimiento histórico da como una herramienta para pensar la realidad, para transformar la realidad, para interpretarla, para representarla, ¿no? La historia vivida, la historia narrada, la historia representada tiene múltiples vehículos. El cine es uno de ellos, la literatura. Es decir, creo que nuestro quehacer, y en eso siempre viviré agradecido por haber tomado la decisión por pasar por la Facultad de Filosofía y Letras, es eso, que nos da unas herramientas enormes para comprender la complejidad de la vida y de la existencia, y yo siempre le sumo, ¿no? Para asumir una posición frente a ello, la que sea, ¿no? Conservadora, liberal,
muy intelectualizada, muy racional, muy crítica, como sea, pero una postura. Y eso es lo que me ha permitido la historia, ¿no? Pensarme y pensarme colectivamente. Claro, a mí me parece fundamental eso que dices, ¿no? Y que el historiador entienda que un papel tradicionalmente atribuido a los historiadores es precisamente participar en el debate público. Los grandes historiadores han sido siempre muy conscientes de los problemas de su época y han dado la batalla política y cultural de los problemas de su época. Entonces, ese es un llamado a un involucramiento mayor, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté mal quedarse. Hay muchas batallas que dar en el ámbito académico también, pero eso ya es propio de la disciplina, ¿no? Yo creo que los tiempos están para que, además de las batallas de la especialidad, que pueden ser divertidas, que pueden ser estimulantes, que pueden ser un montón de cosas, yo creo que los historiadores también tenemos que salir de la disciplina y dar este tipo de batallas, como tú lo mencionas y como tú lo estás dando, ¿no? Y pues bueno, el libro que mencionas ya lo vamos a esperar con mucho interés cuando se publique a mediados de año, porque creo que es una obra que es necesaria para la reflexión, ahora que se van a cumplir 6 años, me parece. 6. Se van a cumplir 6 años del sismo, entonces es un buen momento para detener y hacer un balance de qué ha pasado. Y es precisamente eso, ¿no? Eso es lo que te comentaba en esta plática en algún momento, ¿no? Cómo hay que estar atento a las necesidades sociales y cómo uno desde la historia pues, puede contribuir a debates y al rescate de la memoria y de la historia, ahora en este caso, pues de la historia reciente. Así que bueno, estimado Gustavo, yo te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para conversar sobre tu actividad, sobre tu trabajo, sobre lo que te apasiona. Te deseo que te vaya muy bien en tus próximos proyectos y no sé si quieras agregar algo más para cerrar este capítulo. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre conversar es muy estimulante. Deberíamos hacerlo más públicamente. Además, este ejercicio de compartir el debate público y en torno a cómo se dan incluso los procesos de reflexión colectivos, o sea, de montar, ¿no?, la formalidad de la conversación y del debate público a partir de quienes lo ejercen y de la pertinencia que tiene discutir públicamente los problemas que enfrenta cualquier sociedad. Y la historia como disciplina no está exenta a ello. Y creo que hoy hemos tenido la oportunidad de vislumbrar, ¿no?, las enormes posibilidades que tenemos desde el conocimiento histórico de aportar socialmente, no porque lo haga yo, sino porque yo he aprendido de todo lo que han hecho ustedes, tú, tus compañeros de generación, tus maestros, y lo que socialmente también en Morelos ha ocurrido, que es siempre un laboratorio, pues sí, un laboratorio social enorme para pensar la realidad. Como bien lo dijiste hace un rato, este es un lugar excepcional para poder mirar el mundo. Pues muchas gracias y gracias también a los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Hasta luego a todos. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias.